Saludos, saludos para usted, querido hermano. Gracias por estar aquí y gracias por apoyarnos en este ministerio. ¿Cuántas cosas se dicen? Pero fíjense en esto, argumentos flojos contra el sábado. Quédense, mis hermanos, hasta el final, porque voy a darles algunas ideas de textos que usan los que no quieren aceptar que el sábado es el día de reposo para tratar de desvirtuarlo y de desmoralizar al que lo quiere poner en práctica. Así que, bienvenidos y muchas gracias nuevamente por estar aquí. Armando Alducin nos va a dar unos argumentos contra el sábado, pero ya le anticipo, son lo más flojo que usted se puede imaginar. Y estamos hablando de un hombre de más de 40 años estudiando la Biblia. Para miles y miles de seguidores, un erudito. Así que vamos al grano. Aquí tenemos el video del que vamos a hablar de Armando Alducin. ¿Debemos guardar el Shabbat? ¿La palabra habla algo acerca del respecto, Pastor Alducin? Para nada. Esto de guardar el sábado, ¿verdad? Ya es bajo la ley. Y en el Nuevo Testamento se repiten casi todos los mandamientos menos guardar el sábado. Bien, mis hermanos, comienza ahí pues como con esa seguridad de que, fíjense que su interlocutor le pregunta si hay algo en la palabra. Y él dice con risa, nada, no hay nada. Ahora, yo quiero anticiparles algo. No hay en el Nuevo Testamento una sola discusión si se debía guardar el sábado o no. Todas las discusiones, los problemas de los apóstoles y sobre todo del apóstol Pablo era por las leyes ceremoniales y la circuncisión. Fue la circuncisión la que motivó el primer concilio de la iglesia en Hechos 15. Entonces, ahí le preguntan si hay algo en la palabra. Ellos siempre están buscando cómo negar que este mandamiento está vigente. Y me llama la atención algo aquí de lo que dicen estas cortas palabras Armando Alducin. Dice que en el Nuevo Testamento están casi todos los mandamientos menos el sábado. Yo quisiera que nos dijera casi, o sea, quiere decir que aún de los 9 hay otros que no están. Porque están casi los 10 menos el sábado. Quiere decir que hay algunos que tampoco están. Y es esto algo que llama la atención porque, mis hermanos, la evidencia es clara, que en el Nuevo Testamento no solo habla del día de reposo, que el Señor Jesucristo guardó, que los apóstoles guardaron, y que en Hechos 13 y Hechos 18 nos dice que los gentiles también guardaban. Comenzaron guardándolo en la iglesia apostólica, la iglesia que estaba naciendo, conociéndose como la iglesia cristiana o la iglesia primitiva. Así que casi, dice él, casi. ¿Cuál será ese casi? ¿Cuál será el que no está allí? Sería bueno saberlo. Sigamos. En ninguna parte del Nuevo Testamento lo encontramos. Al contrario, Colosenses capítulo 2, Gálatas, nos habla el apóstol Pablo que ya no debemos guardar días festivos, ni días de fiesta, etcétera, etcétera, todo lo cual era sombra por venir. Bueno, es interesante esto porque aquí está haciendo referencia Armando Alducin de dos textos. Yo quiero leerles el primero, al que hace referencia. Miren, lo primero que quiero decirles es que Gálatas no tiene nada que ver ni con el sábado ni con la ley de Dios, los 10 mandamientos, en absoluto. Gálatas es una carta dirigida a una iglesia que está siendo sacudida fuertemente por los judaizantes, que querían que volvieran a todos esos ritos suyos. Y es más, muchas de aquellas cosas que ellos habían colocado allí como agregados que Dios no les había dado. Pero el texto al que hace referencia Armando Alducin es Gálatas 4:10. ¿Qué dice Gálatas 4:10? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Aquí habla de guardar días, meses, tiempos, años. ¿A qué días se está refiriendo Pablo aquí?
se está refiriendo a reposos ceremoniales, días ceremoniales, Levíticos 23. Usted puede leer el capítulo 23 de Levíticos y va a encontrar allí por lo menos 7 sábados ceremoniales, aparte de los sábados ceremoniales que eran constituidos por las lunas nuevas. ¿De qué más estamos hablando aquí? De días de ayunos. Seguro Pablo está hablando de esos días de ayuno. ¿Recuerdan ustedes al fariseo de Lucas 18, 10 al 12? Yo ayuno 2 veces a la semana. Era una norma el ayuno que ellos habían impuesto. Lo mismo que pasa en Romanos 14, 5 y 6, que usan para decir que ahí está hablando del sábado. Y esto, mis hermanos, y quiero darles alguna idea en cuanto a estos textos. Parecen cotorras leyendo el mismo texto, tratando de acomodarlo, de que diga lo que ellos quieren. Es el único texto que ellos usan. Colosenses 2:16. Gálatas 4:10 en absoluto tiene que ver con el día de reposo. Tiene que ver con todas esas normas, leyes, asuntos ya caducos que los judaizantes querían que ellos guardaran. Circuncidarse. También estaba ahí el problema de la circuncisión. Hay reiterados textos aquí en Gálatas que hablan de la circuncisión y de lo que Pablo les estaba enseñando en cuanto a ese sistema antiguo. ¿Cuándo fue dado el sábado? Se cree que fueron 2500 años antes del Sinaí. Y cuando ellos hablan de que esta es una ley de esclavitud o que no vamos a volver a la esclavitud refiriéndose al sábado, mis hermanos, entonces están diciendo que el primer esclavo que existió al guardar el sábado fue Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios en Génesis 2, al terminar la creación, que dice que reposó el sábado. Entonces, llegando a un extremo en esta afirmación que les estoy haciendo, como ellos dicen que guardar el sábado ya es una esclavitud, entonces el primer esclavo fue Dios. Y Jesús, el Señor Jesucristo, fue esclavo también, porque Lucas 4:16 dice que Él guardó el sábado. Los apóstoles también fueron esclavos. Pablo guardaba el sábado. ¿Ustedes creen que ese argumento de Apocalipsis 1:10 de ellos, que lleva cuando dice Juan allí, estaba en el Espíritu en el día del Señor, se está refiriendo al domingo? ¿O al día del Señor en su venida? Se está refiriendo al día del Señor sábado. Estaba un sábado. Y ese sábado recibió una revelación del cielo. Estaba en el Espíritu, estaba orando, estaba clamándole a Dios cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Otra cosa que yo quiero decirles, y voy a darles 2 textos, por lo menos leyes que tenían ellos y que ya quedaban caducas con la muerte de Cristo en el Calvario. Lea usted Números 28:2 y lea también Éxodo 23:10 y 11. También puede leer Levíticos 25:8 al 12. Ahí están todas esas leyes. Veamos ahora el otro texto. Aquí hablamos de Gálatas 4:10. Hablemos ahora de Colosenses 2:16, que es el otro texto al que hace mención. No los ha leído, pero hace mención de estos 2 textos. Colosenses 2:16 es el texto estrella. Ya les dije, parecen cotorros, pero el mismo texto. Es como cuando hablan del infierno, del castigo eterno. Lucas 16, 19 al 31. Siempre, toda predicación que usted oye hablar contra el sábado, Colosenses 2:16. Y toda predicación a favor del infierno eterno, de un castigo inmediato, Lucas 16, 19 al 31. Oiga, no puede faltar. Podemos estar 100% seguros de que no va a faltar. Ahora, Colosenses 2:16. Seguimos con el mismo problema. El apóstol Pablo estuvo enfrentando ese asunto de querer volver a lo que terminó en la cruz, que era sombra. Eso sí era sombra, no la ley de Dios, no el sábado. ¿Por qué el sábado no era sombra? Porque el sábado no vino después de que el hombre cayó en pecado. El sábado fue dado
antes que el hombre cayera en pecado. Génesis 2, 1 al 3. El Señor separa ese día y lo da para el hombre. Recuerden lo que dice Marcos 2, 27. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Ahora, veamos un detalle aquí que yo quiero que ustedes tengan presente. Por lo menos aquí en Efesios 2 también nos da un poquito de luz, y yo diría que la luz que nos da es mucha la Biblia en este tema. Nos cansaríamos aquí de leer textos y textos de lo que tiene que ver la lucha de Pablo contra sus compatriotas judíos que no querían dejar todo ese sistema que habían aprendido. Mis hermanos, esto pasa como cuando alguien sale del catolicismo. Le cuesta dejar todos sus asuntos, rudimentos del catolicismo. Y está como cristiano y todavía está nombrando a la Virgen, está hablando cosas incoherentes que no tienen nada que ver con el Evangelio, y muchos quieren volverse a eso. De hecho, mucha gente que se vuelve del catolicismo al Evangelio, a alguna iglesia cristiana evangélica, fácilmente vuelve al catolicismo porque comienzan a mostrarle asuntos que tienen que ver con sus rituales, con la Virgen María, y dicen, ay, sí, eso pasaba con algunos judíos. Habían recibido a Cristo como el Salvador, pero llegaban otros a tratar de que ellos volvieran a practicar la circuncisión, comidas, bebidas, todo ese tipo de cosas. Pero entonces vamos a leer primero Colosenses 2.16, como para que quede claro Colosenses 2.16 con alguien que posiblemente pues nunca lo haya leído. Colosenses 2.16 nos dice de la siguiente manera. Es un texto bien conocido por todos, lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo a la letra. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí hay varias afirmaciones que hace el apóstol Pablo. Seguimos hablando del sistema ceremonial. Este sistema ceremonial es el que dice Pablo aquí en Efesios 2.15, que ya no tiene nada que ver con el cristianismo. Ese sistema ceremonial, esa circuncisión y todos estos rituales. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pablo dice, eso quedó atrás. Y vamos a confirmarlo con lo que dice Hebreos 9:10. Refiriéndose a esas comidas, miren lo que el apóstol Pablo nos dice acá. Lo cual es símbolo, o sea, sombra, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo se reformaron las cosas? Cuando Cristo murió en la cruz. No la ley de Dios, todo este sistema ceremonial. Ya les dije, hay cantidad de pasajes que nos muestran lo que Pablo está tratando de hacer con sus compatriotas judíos que están volviendo al cristianismo, se están ingresando al cristianismo, y también los que llegaban, los judaizantes o los que no querían dejar sus costumbres, tratando de que no solo los judíos que habían aceptado a Cristo como Salvador, sino los gentiles también hicieran esas cosas, que ya no tenía nada que ver. Pero nunca el sábado estaba incluido en este asunto. Usted no encuentra en ninguna de estas cartas una discusión en cuanto al sábado. El sábado ya era un hecho, se daba por sentado, que es un mandamiento de Dios inamovible, dentro del decálogo, dentro de los 10 mandamientos. Aquí podemos incluir lo que hablamos refiriéndonos a Gálatas 4:10, ayunos, ayunaban, hacían asuntos con bebidas que hacen todavía los judíos de hoy. Y es interesante esto porque voy a un texto aquí de Génesis. Génesis nos muestra que, mis hermanos, los animales inmundos
que no estaban en discusión en Colosenses 2:16 no se dieron en la ley mosaica. Jamás esto lo recibió Moisés de primera mano. Porque aquí leo aquí en Génesis 7:2 lo siguiente: orden de Dios a Noé, no Moisés, a Noé. De todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Óyeme, espérate, que esto no fue de Moisés. Dios, mucho antes de que hubiera un judío, ya había determinado que había animales limpios y inmundos. Al arca no entraron sino una pareja de animales inmundos. ¡Qué interesante! Porque es que quieren cargarle todo a Moisés. Es que fue la ley de Moisés. Fue Dios el que en su infinita sabiduría había determinado qué animales tenían ciertas características y qué animales no. Y cuando Él autorizó comer carne, entonces les dijo: comerán de estos animales y de estos no. Son inmundos. Inmundos. Quiero, mis hermanos, vamos a mirar otro poquito lo que dice Armando Alducin. Recuerden, en Colosenses 2:16, aunque aparezca en el comentario del comentario bíblico, aparezca algunas referencias al sábado semanal, era una referencia, es una referencia ya a lo que muchas veces ellos veían en el texto. Pero Colosenses 2:16 está hablando en plural, sábados. Y esos sábados son sábados ceremoniales. Levíticos capítulo 23. Entonces el Nuevo Testamento ya no es el sábado, es el domingo, porque el domingo resucitó Cristo, el domingo vino el Espíritu Santo y los apóstoles. Esto es definitivo y es absoluto. Ya Definitivo y absoluto. Última palabra, dice Armando Alducin. Aquí hay 2 cosas que yo quiero que ustedes recuerden. El domingo, señor Armando Alducin, es una imposición del catolicismo. Ustedes están aceptando un mandamiento católico. Porque si usted me va a decir, señor Alducin, que el mandamiento lo cambió el Señor, entonces usted también está calumniando al Señor Jesucristo y lo está comparando con la bestia de Daniel 7. El poder de Daniel 7 que iba a cambiar los tiempos y la ley. El cuerno pequeño. Daniel 7:25. Y usted, señor Alducin, entonces está diciendo que quien cambió la ley es el cuerno pequeño, y el cuerno pequeño es Jesucristo. Según eso, porque está diciendo que los apóstoles. Ahora, mis hermanos, escuchen esto, cuando él habla de los apóstoles, en plural, también está diciendo una mentira, porque en los 2 textos que él va a mirar, no están los apóstoles, está Pablo. Y el primer texto que él va a mirar lo tenemos aquí en 1 Corintios capítulo 16. Escuchen lo que él dice. no se reunían tampoco en el día sábado. Se reunían en el primer día de la semana para que pudiéramos entender que cómo había cambiado la forma o el protocolo en el Antiguo Testamento del sábado al domingo. 1 Corintios 16, versículo 1. Yo se lo voy a leer. Dice 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mis hermanos, no hay la más mínima posibilidad de hablar aquí de un cambio del día de reposo. Como está asegurando Armando Alducin, que le está haciendo un gran favor al catolicismo con esta afirmación, porque es el mismo argumento de los curas. Escucha al cura Luis Toro, es lo mismo que el cura Luis Toro dice. ¿Por qué no hay nada más mínimo? Porque aquí no hay una reunión dominical. Este es un pedido de Pablo a la iglesia de recoger una ofrenda cada primer día de la semana. Es más, quiero decirles algo. Aquí lo que Pablo está diciendo es, no hagan esto el sábado, háganlo el domingo.
cuando regularmente se comienzan a hacer las cosas seculares de la semana, las cuentas, a hacer todo tipo de transacciones. Pongan aparte algo según hayan prosperado. Esto no es una reunión de iglesia. Y segundo, esta es una ofrenda para las necesidades de la iglesia en Jerusalén. Y, hermanos, había necesidades que Pablo quería que la iglesia, que estaba mejor económicamente, ayudara. Puede leer usted en 1 Corintios 8, en Romanos 15. Esa es una situación donde Pablo está tratando de que cuando él llegue, pues no vaya por las casas, que se recojan en sus casas, y diría yo posiblemente en algún lugar se acopiara esos recursos, ese dinero, esas ayudas, para llevarlas a Jerusalén. Pero no hay la más mínima posibilidad que aquí podamos probar que hay un cambio. Por eso les decía, es el más flojo argumento para probar que el día de guardar ahora es el domingo, según estos predicadores. Es flojo totalmente. Nada que ver. Aquí no hay una reunión dominical. Y lo mismo el texto que Armando Alducin nos va a leer después. Terminemos de ver esta parte. En cuanto a la ofrenda para los santos, escribe Pablo, hagan ustedes de la manera que ordené. En una orden de Pablo a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Entonces Pablo orienta a todos los pastores que cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Qué cosa? Ahí el domingo pongan cada quien aparten algo, según hayan prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y esto lo encontramos también en Hechos capítulo 20, versículo 7, donde otra vez los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Entonces ya no estamos bajo la ley. Ya ahora cuando alguien me dice, ¿por qué ustedes no se reúnen el sábado? Les digo, bueno, porque nosotros nos reunimos. Permítanme aquí, mis hermanos, otra vez Armando Alducin vuelve a hablar de los apóstoles. Mintiendo. Yo tengo aquí Hechos 27. Dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí habla de los discípulos, pero no hay mención de ninguno de los 12. No hay mención a qué discípulos se está refiriendo aquí, si a los 12 o se está refiriendo también allá a los creyentes que ya se están convirtiendo en discípulos del Señor. Porque aquí solo hace mención de Pablo y dice que Pablo había de partir al día siguiente. Lo que no miran ellos es que esta reunión, que ellos dicen que fue dominical, no fue en el día, fue en la noche. Esta reunión fue en la noche, porque usted sigue leyendo en el contexto, nos habla de que Pablo alargó su discurso hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Entonces, el joven que había en la ventana cayó, este joven murió, dice que Pablo luego oró por él y fue resucitado. Así que, mis hermanos, aquí no hay una reunión dominical. En absoluto hay una reunión dominical en cuanto a que hubiesen estado reunidos en un culto normal como lo hacen ellos hoy, el domingo en la mañana. Esto fue de noche. Ahora, yo me inclino mucho porque esto fue terminado el sábado y la primer noche pasando el sábado sería noche del domingo. O sea que la noche que conocemos al terminar el sábado ya la noche amanecer el domingo, que es la noche que le pertenece al domingo. No terminado el domingo la parte de día, que esa ya sería la noche del segundo día de la semana. Entonces aquí estamos hablando de una reunión de noche y con certeza es terminado el sábado, ya comenzando el domingo. Esa es la reunión a la que se refiere el apóstol Pablo. Porque si hubiese sido ya terminando el domingo, entonces no era la noche del domingo, sino ya la del segundo día de la semana. Así que son dos flojos argumentos para decir que hubo un cambio. Y son los mismos argumentos de los curas. Ahora, lo que ellos dicen en cuanto a que todos los días son santos, también es una mentira. Todos los días no son santos. Es más,
Pablo nos dice que los días son malos, hablando de lo que estamos viviendo, pero que el único día santo realmente en la Biblia es el sábado. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Para nosotros ahora todos los días son santos. Para nosotros ya no hay Semana Santa. Todas las semanas son santas. Ya no hay unos santos. Todo es ahora santo ante los ojos de Dios para nosotros los cristianos. Así que esta es la razón por la cual, ¿verdad? Es absurdo creer que todavía hay grupos que se digan cristianos y que puedan ellos limitarse a dedicar un solo día, el Shabbat, como dedicarlo a Dios, cuando ahora todos los días son santos ante los ojos de Dios. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos esta afirmación, y cuando él dice, es absurdo que haya grupos, pues claro, ahí están incluidos los adventistas del séptimo día. Ahora es interesante esto porque todos los días son santos. Esto es una mentira, es una distracción, porque no todos los días son santos. El único día santo, declarado por el Señor, el sábado. Isaías lo llama, el Señor dice allí, mi día santo. Mi día santo. Entonces yo les decía ahora que este es una defensa a un día católico. Hemos dicho en otros temas que la primer ley dominical la dio Constantino en el año 321, el 7 de marzo del 321. La primer ley dominical. Y ahí se comenzó a ir formando ya con el catolicismo este día. Si usted lee en las enciclopedias católicas, va a encontrar que ellos se abrogan ese cambio. Y una pregunta que se hacen muchas veces los católicos es el por qué los protestantes aceptan el domingo como día de reposo, día de congregarse, cuando ellos fueron los que lo cambiaron. Ellos hablan muy mal del catolicismo, pero aceptan cosas que el catolicismo enseña y que no están en la Biblia. No es igual, mis hermanos, a que hablemos nosotros de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está en la Biblia. Está en la Biblia. El hecho de que los católicos crean no exactamente como creemos nosotros, porque ahí también hay unas distorsiones en cuanto a este tema en el catolicismo, pero no quiere que porque ellos creen eso, entonces tenemos que desecharlo porque ellos lo creen. Pero no podemos creer que el domingo es el día de reposo cuando la Biblia no dice eso. Es imposible. Así que todos los días son santos, no. Eso es como decir que todos los días yo cumplo años, tampoco. Yo no cumplo años en un solo día en el año. Y en este caso, mis hermanos, el único día santo en el ciclo semanal es el sábado, no todos los días. No todos los días, ahí sí toca refutar estas mentiras. Y que, por supuesto, esto está siempre orquestado por el que todo lo quiere imitar. Satanás le pone trabas a todo. Si Dios da el Espíritu Santo, Satanás también da su Espíritu. Si Dios tiene el día de reposo, también Satanás dio su día de reposo. Si el Señor tiene un plan de cómo alimentarnos, Satanás tiene también el suyo. Si Dios tiene también consejos para cómo debemos vestirnos, Satanás también dice cómo se deben vestir los suyos. Así que Satanás todo lo imita. Es el gran imitador. El gran falsificador, Satanás. Y los hombres le siguen el fuego. Gracias, mis hermanos, por estar aquí, por compartir estos mensajes, por apoyarnos. Desde el corazón se los agradecemos. Que Dios los bendiga.